Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Sin duda que la base de la alegría de todo creyente es ver a Dios trabajar en nuestras propias vidas. Darnos cuenta lo que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros, cómo Dios nos considera a usted y a mí. Para Dios no somos lo que usted y yo somos para el mundo. Para Dios somos valiosos, porque en el tiempo oportuno Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y darnos vida y vida eterna. Esa es una promesa. Más en tanto estamos en esta tierra, en este espacio entre el nacer y el morir llamado tiempo, todavía no hemos logrado ni lograremos aquí en la tierra lo que habremos de ser. Somos un proyecto no terminado aún. Vuelvo a decir, usted y yo no somos ahora lo que un día seremos. Somos un proyecto, como un edificio que se diseña, se proyecta y se va construyendo poco a poco. Usted y yo no hemos alcanzado todavía lo que habremos de ser. Pero de una cosa, dice el texto, estamos persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a concluir. Así dice la Escritura en Filipenses 1:6. Yo le invito que vaya usted conmigo a la Escritura, a la palabra de Dios, y dice así, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos dice el texto que estamos ya persuadidos, dice Pablo hablándole a los filipenses. Qué importante que usted y yo, en el caminar con Dios, desde un principio, estemos persuadidos, estemos convencidos, haya plenitud, haya convicción en nuestro corazón, que el que comenzó en nosotros una obra que dice la Escritura que es buena, quien comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar. Persuadidos de que hay un diseño, de que hay sobre su vida y sobre la mía un propósito, una buena obra, y de que si usted y yo permanecemos en Jesucristo, Él la va a perfeccionar hasta el día en que usted y yo vayamos a su presencia, o hasta el día en que Jesucristo irrumpe en las nubes y venga a levantar su iglesia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice también, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Una vez más, aquí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, queda sentado y se nos manifiesta que usted y yo aún no somos, aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Esto nos lleva a considerar detenidamente que hay algo que está sucediendo sobre nosotros, algo a lo que yo le doy en llamar la metamorfosis santa. La metamorfosis, ese cambio en que la oruga se convierte en una preciosa mariposa. Un día fuimos tomados en las manos del Divino Maestro. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y la morada y presencia del Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Ya hay un proceso de santificación, hay un proceso, hay un desarrollo, pero también en nosotros, en usted y en mí, hay una esperanza. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted y yo sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, mas resucitó al tercer día
y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por ese proceso santo que hay sobre nuestras vidas. Él intercede cada día, cada momento y cada instante. Más también hay de parte de Él una promesa, que Él un día se manifestará a nosotros. Él irrumpirá en las nubes, vendrá y nos levantará, y dice la Escritura que seremos semejantes a Él. ¿Qué aliento hay en nuestro corazón? ¿Qué cántico, qué alegría? En medio de la aflicción, en medio del dolor, usted y yo podemos ver hacia adelante a estas promesas. Dijo alguien que con un pasado perdonado y un futuro asegurado que seremos semejantes a Él, usted y yo, amigo y hermano, podemos vivir nuestros días con alegría, sabiendo que el pasado ha sido perdonado y que tenemos un futuro en Cristo. Así es que usted y yo, en medio de cualquier circunstancia, podemos vivir nuestros días con alegría, con contentamiento, con propósito y con poder. Y esto nos estimula a añorar esa santidad. Eso nos llama también para trabajar en tanto que el día dura. Hay algo hermoso en todo esto. Usted y yo muchas veces, con nuestra naturaleza falta humana, el ser humano comienza proyectos, pero muchas veces estos quedan inconclusos, porque usted y yo podemos diseñar legítimamente, con mucho cuidado, con mesura, con diligencia, algo, pero ¿sabe qué? Usted y yo no podemos asegurar el resultado de eso, porque es más, no sabemos si usted y yo tendremos el tiempo y la vida oportuna para concluir ese proyecto, que aunque sea loable y legítimo, la conclusión de él no está en nuestras manos. En una ocasión leía una revista aquí en la ciudad de Los Ángeles y venía una casa concluida, pero el dueño de esa casa hacía 25 años había sobreedificado en esa casa un segundo piso donde estaba solo la estructura de madera. Y lo que decía el artículo es que esta casa tenía ya 25 años, estaba concluida, se había habitado por ese tiempo, pero se había puesto una estructura de madera sobre ella sin tocar lo que ya estaba construido, un segundo piso, y me llamó la atención, no se había concluido esa casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Me gustan mucho los aviones, y estando en un aeropuerto aquí en la ciudad de Los Ángeles, manejaba para ese aeropuerto de Compton, California, y a 2 cuadras de ahí voy viendo esa casa y yo recordé que yo conocía la historia de esa casa y ahí estaba todavía la casa. Y la pregunta que me hice y la pregunta que se hacían los escritores, ¿cómo es que los inspectores de una ciudad tan exigente, aunque pobre y con muchas carencias, no habían exigido o que se concluyera o que se tumbara esa luminaria, esa estructura? Esto me llevó a pensar que muchas veces el diseño del hombre es así. Queremos edificar sobre lo ya edificado, pero no podemos garantizar que concluiremos ese propósito, por legítimo que sea, como lo dije antes. Pueden ser proyectos de vida, pueden ser proyectos de trabajo, pueden ser trabajos manuales, como aquel que en la Escritura nos dice que se había enriquecido tanto que dijo, ¿qué haré? ¿Dónde guardaré mis riquezas? Y él dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a ampliar mis graneros. Pero desde el cielo bajó una voz y dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proponer, pero es Dios, el soberano Dios, el santo Dios eterno, es el que dispone de todas las cosas. Nosotros, usted y yo, no somos como esa casa o ese proyecto inconcluso. Usted y yo somos un proyecto, pero ¿dónde está la diferencia? Que usted y yo somos un proyecto, un diseño de Dios. Y Dios es el que comienza la obra en nosotros. Y Dios es el que concluye la obra en nosotros. Si usted y yo permanecemos en Él, podemos ya celebrar que somos una obra concluida, semejantes a Él, y que viviremos eternamente para estar con Él. Dios obra, Dios está obrando en nuestras vidas. Ahora mismo lo está haciendo. Somos un proyecto. Pero quisiera referirme en esta hora a 3 aspectos
de cómo Dios obra, cómo Dios trabaja en nosotros, cómo Dios trabaja en sus hijos, cómo Dios trabaja y cómo Dios quiere trabajar en usted y en mí, que somos proyecto de Dios. Porque si decimos que no hemos alcanzado, dice la Escritura, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Esto me lleva a mí a concluir una cosa, que usted y yo estamos siendo perfeccionados todos los días. Y dice Primera de Juan 3:2 que hemos leído, que todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces, en ese proceso santo, en esa metamorfosis santa, quisiera referirme a 3 aspectos de lo que Dios hace al trabajar en nosotros. Primeramente, el trabajo que Dios hace por nosotros. Esa palabra es fundamental, por nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho ya por nosotros? Salvarnos. Lo vuelvo a decir y lo diré hasta que Cristo venga. En la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. En la cruz del Calvario, usted y yo fuimos salvos del castigo eterno. En la cruz del Calvario, amado hermano, se dio una orden donde decía: la cuenta está saldada. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Salvarnos. Él nos salvó. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. Aceptar esa salvación. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo por amor. Este es el trabajo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hay un segundo aspecto de vital importancia: lo que Dios hace en nosotros. Primero, lo que Dios hizo ya por nosotros, salvarnos. Pero lo que Dios hace en nosotros, ahí usted y yo tenemos que colaborar y hacerlo con mucha diligencia. Porque lo que Dios hace en nosotros se llama santificación. Y en este aspecto, su diligencia, su búsqueda de Dios, su sometimiento a la palabra, su obediencia a la palabra, su sensibilidad para comprender la voluntad de Dios y obedecerla, y es fundamental para usted, lo es para mí. Lo que Dios quiere lograr a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, es la santificación. Es ese proceso, es ese cambio diario, ese proceso que no es nada fácil, que muchas veces es doloroso. Porque en ese proceso, en lo que Dios hace en nosotros, usted y yo tenemos que participar. Usted y yo tenemos que colaborar con los propósitos de Dios. Usted y yo tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser obedientes a su palabra. Y oír la voz del Espíritu Santo no es fácil en medio de tantas voces. Discernir esa voz no es fácil entre tantas voces y propuestas del mundo. Discernirla. Y otro aspecto, creerla. Y un tercer aspecto, ponerla por obra. Dios no hace excepción de personas, pero por eso usted y yo vemos gente que decimos: él tiene más éxito en los caminos de Dios. Dios no lo prefiere. Pero tal vez ese hombre o esa mujer han pasado más tiempo buscando la voluntad de Dios, han pasado más tiempo obedeciendo la palabra de Dios, han pasado más tiempo poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Qué hizo por nosotros? Nos salvó. ¿Qué está haciendo por nosotros? Santificarnos, apartarnos del mal. Y usted, amigo y hermano que me escucha, ya se dio cuenta que ante las propuestas múltiples e intensas del mundo, desobedecerlas a ellas y apartarse de ellas cuesta mucho. Es un proceso. Muchas veces hay circunstancias difíciles, dolorosas, que Dios permite en nuestras vidas para que usted y yo podamos obedecerlo a Él, podamos escucharlo a Él, podamos comprometernos con Él. Un tercer aspecto. El primero, lo que Dios hace por nosotros. Segundo,
lo que Dios hace en nosotros. Y tercer aspecto, lo que Dios hace a través de nosotros. Y en este tercer aspecto, amigo y hermano, se involucra todo nuestro ser. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere transformarnos a nosotros en el segundo aspecto, pero Dios quiere a través de nosotros bendecir también a otros, fortalecer su iglesia. Dios quiere que a través de nosotros otros vengan al conocimiento de Jesucristo. Dios quiere que a través de nosotros el mundo sepa que el evangelio es verdad. Dios quiere que a través de nosotros el mundo sepa que el evangelio es poder del Espíritu Santo. Dios quiere que a través de nosotros el mundo sepa que hay un Dios que le ama, un Dios misericordioso, un Dios que tiene propósitos. La Biblia dice que usted y yo hemos sido constituidos embajadores de Jesucristo. Dios quiere que a través de usted y de mí, que somos embajadores, el mundo que perece en tinieblas, el mundo que vaga en tinieblas y en oscuridad, reciba la luz, porque el evangelio es luz. La palabra del Señor dice que Él es la vida verdadera y que usted y yo somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer, pero que unidos a Él podemos traer mucho fruto hasta que sobreabunde. Dios quiere que a través de nosotros ese fruto se manifieste y ese fruto sea bendición para otros también. Dios quiere a través de nosotros servir a otros. Y cuando usted y yo queremos verdaderamente ser sensibles para que a través de su vida y la mía Dios bendiga a otros, tenemos que involucrar nuestro tiempo, tenemos que involucrar nuestro talento, tenemos que involucrar nuestro dinero. E involucrar estos tres aspectos para bendecir a otros no es fácil, porque la naturaleza suya y mía es primero yo, después yo y tercero yo y al último yo. No es así lo que nos propone aquel que está trabajando en nosotros, aquel que nos ha diseñado a usted y a mí, aquel que nos está llevando en este proceso santo. Él dice lo contrario. Él dice que más bienaventurado, más dichoso es dar que recibir. Entonces, más dichoso es invertir mi tiempo y mi talento en otros que invertirlo en mí mismo, porque haciendo de tal manera tendremos recompensa un día de parte de aquel que nos tiene en sus manos, por el cual usted y yo estamos trabajando. Ahora, para todo esto, aquel que quiere que a través de su persona y la mía otros sean bendecidos, Él no solamente nos hace la invitación o nos da la orden de hacerlo. Él quiere que usted y yo sepamos una cosa, que Él camina con nosotros, que no estamos solos. Por eso, amado hermano, Él dio dones y dio ministerios a sus hijos. Los dones y los ministerios son llamamientos y capacitación santa que viene de lo alto para realizar una obra que es imposible sin estos dones, sin estos ministerios. Porque el trabajo, amados hermanos, que tiene que ver con la salvación de los hombres, este es un trabajo sobrehumano, sobrenatural, que no se puede realizar en la naturaleza humana. Se tiene que realizar con el poder, con la dirección y con la llenura de lo alto. Y aquel que lo llama a usted para hacer bendición a otros a través de usted, Él le da la capacitación. No solo lo llama, no lo deja solo. Él quiere entonces que a través de su vida y la mía, usted y yo bendigamos a otros en las diferentes facetas. Pero sabemos una cosa, que Él está con nosotros y que a través de su Espíritu Santo, Él produce en nosotros estos valores gloriosos: la pureza, la justicia, la santidad, el amor, el gozo, la paz, fe y humildad. Y estas cosas, amigo y hermano, que le he descrito ahora mismo, no se venden en las tiendas,
no están en los supermercados. Estas bendiciones, esta fe, este amor, esta pureza, esta santidad, solamente vienen de lo alto. Y estos dones y estos regalos están reservados para los que quieren trabajar mientras que el día dura. Usted y yo no podemos tener una visión clara de lo que usted y yo somos ante Dios. Pero Dios, que tiene una visión clara y un propósito definido para usted y para mí, Él nos lo puede revelar. Y si usted y yo somos obedientes a esa visión, Él nos dará la capacitación para llevar adelante este trabajo. Y Él lo hace para con todos aquellos creyentes que cada día tienen como su meta la comunión con Cristo. Porque la comunión diaria con Jesucristo es lo que nos sustenta, es lo que nos va llevando a crecer en este proceso santo. La raíz de la vida del creyente está en esa comunión con Jesucristo, amigo y hermano. Unidos a Él, usted y yo, que ya hemos recibido de parte de Él esta salvación y que estamos recibiendo este proceso de santidad, usted y yo podemos decirle: Señor, aquí está mi vida, bendice a otros a través de mí. Porque usted y yo concluimos que la vida total del creyente, todo, las victorias, los éxitos, los sufrimientos, toda nuestra vida está orientada a Jesucristo. Sabiendo entonces una cosa, que usted y yo estamos en esta tierra con propósito. Es cierto, el que ha comenzado en nosotros la buena obra la va a concluir. Pero en ese proceso somos recordados que este tiempo actual, en el cual Dios nos concede estar todavía en esta tierra, es un tiempo de misión, es un tiempo de propósito, es un tiempo de intensidad. Por eso se nos dice: trabajemos mientras que el día dura. Se nos recuerda que somos embajadores de Jesucristo. Y ciertamente en ese proceso hay un trabajo para la iglesia, pero en ese proceso también hay un trabajo personal, individual. Por eso, amigo y hermano, Dios dio dones, talentos y ministerios, y seguramente que usted ha recibido esto de parte de Dios, algún don, algún talento, algún ministerio, y Él se lo ha dado para que a través de su vida Él sea glorificado. Concluimos con esta adoración y hasta un próximo programa de Palabra, Poder y Vida. Hasta entonces. Engañoso corazón, me has causado tanto mal con tus locas decisiones. No te cansas en mentir, ni también de maquinar tus perversas intenciones. Hoy te pongo un hasta aquí, porque ya no puedo más, insolente corazón. Te burlaste así de mí, y ante el tribunal de Dios tú tendrás que responder. Señor Jesús, paso a paso sin tregua me va alejando de ti. Señor Jesús,
de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.